que nosotros no tengamos la capacidad intelectual de discernir ciertas cosas, pero la capacidad intelectual es muy distinta de la capacidad espiritual. De hecho, muchos seres humanos somos muy inteligentes. Usted es muy inteligente. Usted pasó por la primaria, usted es muy inteligente, porque no cualquiera pasa por allá. Pero, ¿por qué será? Siempre me he preguntado, ¿por qué será que hay personas tan inteligentes que no solo pasaron la primaria, sino primaria, secundaria, prepa, carrera, y de la carrera hicieron una especialidad, un doctorado, una maestría, y en el chasquido de los dedos destrozan su familia? ¿Por qué? ¿Son tontos? Obviamente no, son inteligentes, pero carecen de inteligencia emocional. A los hombres el Señor nos llamó para convivir con una mujer y dijo, pues, que deberíamos vivir con ellas sabiamente. Y eso no se refería a 2 por 2. Sabiamente es la inteligencia emocional. Ahora, ¿por qué el Señor no les dio a ellas el mismo texto? Eso lo preguntaremos cuando lleguemos al cielo. Pero ¿por qué nosotros nada más somos los que tenemos que esforzarnos para vivir? Pues porque dicen que a la mujer, ¿quién la comprenderá? ¿Verdad? Hay que trabajar, hay que esforzarse. Entonces hay diferencias. Estoy tratando de dejar en claro que no es que no tengamos capacidad intelectual. Usted es muy inteligente. Entonces, ¿por qué no captamos bien esto? No tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios. Y lo estoy hablando por mí, que el nombre de Dios envuelve tanta gloria, envuelve tanto poder, tanta autoridad, tanta magnificencia, tanta excelencia, que es imposible realmente que nuestra mente capte lo que significa el nombre de Dios. En la Biblia, por cierto, Dios no se llama solo Dios, pero vienen muchísimos nombres de Dios. Algunos dicen que pueden ser hasta 1000 nombres de Dios, o quizás 700 nombres de Dios. ¿Por qué? No lo sabemos, porque algunos nombres están perfectamente estipulados, pero otros nombres están inferidos, pero otros nombres son proféticos, otros nombres son poéticos, y sin embargo cada nombre envuelve una partecita de la inmensidad de lo que Dios es. Y entonces nosotros difícilmente comprendemos eso. Ahí están los nombres de Dios como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Él es Jehová Jireh, y cada nombre envuelve algo de la gracia de Dios, o de la potencia de Dios, de la bondad de Dios, de lo eterno de Dios. Y si nosotros no podemos comprender eso, entonces ¿cómo captamos? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Hay uno que nada más me gustaría tomar. No vamos a hablar de los nombres de Dios. Nos tomaría realmente, yo no podría tampoco hacer eso, así me dieran una semana, hablar de los nombres de Dios, porque quizás haya quien explique uno, pero no entenderá los demás, y así por el estilo. Es dificilísimo. Así que no hablaremos de los nombres de Dios, sino de esa parte que dice el Señor: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cantares capítulo 1 versículo 3 dice, y esto es profético y poético, dice: tu nombre es como ungüento derramado. Y esto es una profecía, porque obviamente habla de nuestro Señor Jesucristo, que llegaría a la cruz del Calvario y derramó ahí el ungüento más hermoso que pudo ser derramado, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y a través del derramamiento de la sangre del Señor se cumplió lo que había hablado Joel, que decía que van a decir, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Estoy citándoles Romanos capítulo 10 versículo 13, que fue lo que dijo el apóstol San Pablo. Pero cuando Pablo dijo esto, él estaba citando Joel capítulo 2 versículo 32. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La pregunta es si lo comprendemos. Es decir,
todo ser humano, no importa qué perverso sea, no importa cuán malo sea, no importa cuán repetitiva sea su maldad, pensando en los que nosotros conocemos de la iglesia, que ya tienen años acá y dicen, ¡prum!, mete la pata, pero invoca el nombre del Señor y es algo. No importa quién sea ni qué haga, si invoca el nombre del Señor, será salvo. La pregunta es esta: ¿por qué entonces el Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículo 21, si no me equivoco, yo no lo tengo en mis notas, pero ustedes lo pueden buscar, habla de los que dice que el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No importa tampoco si reclaman y dicen, pero Señor, si en tu nombre hicimos muchos milagros. Y vea cómo en este caso el Señor no niega que las personas hayan hecho milagros en el nombre del Señor, porque quien tiene poder es el nombre del Señor. Entonces no se trata de decirle a Jesús Señor. Algo de eso habla esa letra de esa canción, ¿no es cierto? Del nombre de Dios. No se trata de decir Jehová de los ejércitos, pronunciar su nombre. De hecho, dice el Señor en San Mateo que ustedes tienen ahí, algunos van a decir eso. No solo eso, sino que ellos serán la mano que ejecute los milagros, pero quien tiene el poder es el nombre de Dios y la gente no lo comprende. Entonces, ¿qué es lo que significa cuando dice Pablo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo? Ni siquiera lo comprendemos. El nombre del Señor no es cualquier cosa. El nombre del Señor es algo que la iglesia debería, o es algo de lo cual la iglesia debería tener conciencia, y que no es nada más mencionar el nombre de Dios porque sí. Dice la Escritura, de hecho, en el libro de los Hechos capítulo 4, que el apóstol Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel y fueron puestos allá por predicar el evangelio. Entonces luego los soltaron y vinieron a la iglesia, y la iglesia oró así, dice, versículo 29, ahora Señor, mira sus amenazas, ya los habían soltado, y concede a tus siervos, los mismos que estaban encarcelados, que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Vean tremendo la capacidad que hay en el nombre de Jesús. Entonces nuestro problema es que nosotros examinamos las cosas y procuramos comprenderlas en el plano meramente intelectual. Así que, ¿qué significa Jesús? Y ya decimos, bueno, Jesús significa esto. ¿Qué significa Jehová? Y nos metemos a estudiar hebreo. ¿Qué significa Jehová Rafa? Y creemos que conocemos a Dios porque conocemos todos esos nombres, pero no